En este vídeo vamos a explicar cómo se resuelve un problema de optimización con dos o más variables ligadas, es decir, relacionadas. Lo primero, determinamos cuál es la función a optimizar, es decir, a maximizar o minimizar, en función de las variables en las cuales esté definida el problema. Segundo, buscamos una ecuación que relacione las variables. Esa ecuación se denomina ligadura. A veces una ecuación no es la única que se puede obtener, se necesitan varias ecuaciones porque son más de dos variables. En este caso se buscan esas varias ecuaciones que relacionen todas las variables y esas ecuaciones se denominan ligaduras en plural. Tercero, obtenemos la función optimizar en función de una única variable. Normalmente da lo mismo, pero realmente a veces es mucho más sencillo despejar en función de una determinada variable y eso es más sencillo que despejar en función de otra variable. Por lo tanto, es interesante analizar cuál es la variable que debo despejar para que los cálculos sean lo más sencillos posibles. Cuarto, determinamos los posibles máximos o mínimos derivando e igualando a cero. Quinto, aplicamos un criterio para decidir si los valores obtenidos al igualar la derivada a cero son máximos o mínimos. Y sexto, sustituimos en la ligadura para obtener el valor de la otra variable. Y si son varias ligaduras, sustituimos en estas ligaduras para obtener el valor de las restantes variables. Bien, vamos a ver un problema como ejemplo de cómo se trabaja y cómo se resuelve un problema de este tipo. Dice el problema: la boca de un túnel tiene la forma de un rectángulo coronado por un semicírculo, tal y como se muestra en la figura. Encontrar las medidas del túnel que deje pasar más luz si el perímetro de la figura mide 5 metros. Lo primero que tenemos que hacer, según vimos antes en el esquema, es determinar cuál es la función que tenemos que optimizar, es decir, maximizar o minimizar. Para eso nos fijamos, volvemos a leer el problema y vemos qué es lo que queremos hacer, máximo o mínimo. Fíjense que me pide las medidas del túnel que deje pasar más luz, es decir, el máximo de luz. ¿De qué depende el que entre más o menos luz? Pues depende de la superficie del túnel. A mayor superficie, más luz podrá entrar. Por lo tanto, la función a optimizar, en este caso a maximizar, será la superficie del túnel, la superficie de la boca del túnel. Muy bien. El túnel está formado por un rectángulo y por un semicírculo. Luego la superficie total será la superficie del semicírculo más la superficie del rectángulo. El semicírculo es la mitad de un círculo, ¿verdad? Por lo tanto, 1/2 por la superficie del círculo más la superficie del rectángulo. Y la superficie de un círculo es pi por el radio, que en este caso vale x medios, al cuadrado. ¿No? 1/2 de pi por el radio, que es x medios, elevado al cuadrado, más la superficie del rectángulo, que sería la base, x por la altura. Muy bien. Vamos ahora a hacer este cuadrado, que daría x al cuadrado, y 4 partido por 4, que por 2 es 8, ¿vale? Bien, ya tengo la función a optimizar en función de dos variables, x e y. Ahora necesitamos una ecuación, que es la ligadura, que me va a relacionar esas variables x e y. Y para eso lo que necesito es otro dato del problema. Vamos a encontrar cuál es el dato que me permite obtener la ligadura, es decir, la ecuación que relacione las variables x e y. Y encontramos aquí que el perímetro de la figura mide 5 metros. Es decir, la longitud total de la boca del túnel es de 5 metros. Bien,
el perímetro sería el perímetro de la semicircunferencia que está arriba, más el perímetro del rectángulo, pero al perímetro del rectángulo habrá que quitarle este lado que está aquí en discontinuo, ¿verdad? Recordemos que en el dibujo solo se veía la estructura de fuera, no se ve este lado, luego ese lado habrá que quitárselo del perímetro. Bien, recuerden que una semicircunferencia es la mitad de una circunferencia, la mitad de la longitud de una circunferencia, y la longitud de una circunferencia es 2 por pi y por r. Y el radio era x medios. 2 por pi, x medios. 2 por pi por el radio, que es x medio. Bien, sabemos también entonces que este 2 y este 2 se simplifican. Luego me quedaría pi x partido por 2 más el perímetro rectángulo, ¿verdad? Este 2 y este 2 se simplifican. Y el perímetro del rectángulo, si os fijáis, es x más 2y. Fíjense que el rectángulo tiene un solo x y tiene dos lados y. Este lado x no lo pongo porque no está en el dibujo que me dieron, ¿verdad? Luego esto me quedaría 5, que es lo que vale el perímetro, lo que me dice el problema, igual a 1/2 de pi x más 2y. Muy bien, pues vamos a despejar la variable que sea más fácil. Yo creo que la variable más fácil de despejar es la y, ¿verdad? Pues y sería 5 menos pi x partido por 2 menos x, despejando de aquí, ¿verdad? Bien. Esa es entonces la ligadura, es decir, la ecuación que me relaciona la variable y con la variable x. Si yo sustituyo en esta función la y por su valor, ya tendré que la función me va a dar en función de una única variable, que va a ser la x. Bien, pues sustituyo la y por su valor, ¿verdad? Y ahora voy operando, pero ya me va a dar en función de una única variable que es x. X lo multiplico por 5, me da 5x, y x lo multiplico por todo esto, me da pi x cuadrado partido por 2, y x por x menos x cuadrado, ¿verdad? Bien. Vamos a sacar factor común todos los términos en x cuadrado. Este es 1, un octavo de pi, o sea, pi octavos. Este es otro, menos pi medios, y este es otro, menos 1. ¿Verdad? Bien. Esa será entonces mi función a optimizar en función ya de una única variable que es x. Así lo hemos puesto. Bien, si nosotros operamos con las pis, menos 4pi más pi es menos 3pi, pues me quedaría menos 3pi menos 8 partido por 8. X cuadrado más 5x. Bien. El tercer paso era obtener la función optimizar en función de una única variable, que es lo que hemos hecho, ¿verdad? Esta es mi función optimizar en función de una única variable que es x. El cuarto, bueno, aquí tenemos todos los pasos recogidos todos. El cuarto paso, determinamos los posibles máximos o mínimos derivando e igualando a 0. Es decir, tengo que derivar esta función. Fíjense que esto es un número, ¿verdad? La derivada de x al cuadrado por un número sería ese número por 2x, ¿verdad? Luego 2 por ese número por x más la derivada de 5x, que es 5. Si igualo a 0, porque hemos dicho que había que igualar la derivada a 0, paso al otro miembro el 5, me quedaría como igual a menos 5, cambio de signo todo. Ahora voy a pasar este 4 aquí, como 5 por 4, 20, y esto lo paso pues dividido, ¿verdad? Luego la x sería 20 partido 3pi más 8. Bien, ahora hay que aplicar un criterio. Esto es fundamental, no dar por hecho de que esto ya es lo que me piden, hay que verlo. Aplicar un criterio para decidir si los valores obtenidos son máximos o mínimos. El criterio que vamos a aplicar es el criterio de la derivada segunda, ya que derivar es muy fácil, otra vez, porque esto es un polinomio. Recordad que todo esto es un número, ¿verdad? Luego la derivada de
k por x más 5 es esta k, este número, por la derivada de x que es 1, y la derivada de una constante es 0. Luego sería ese número. Esa es la derivada segunda. Bien, es entonces la derivada segunda que hemos obtenido. Si yo sustituyo el valor que era máximo o mínimo, como esa derivada segunda no depende de x, pues me va a dar lo mismo. Y esto es un número que siempre es negativo, ¿verdad? Siempre es menor que 0. Y sabemos que si la derivada segunda es menor que 0, tenemos en ese valor un máximo. Luego tengo un máximo en x igual a 20 partido 3pi más 8, que es lo que me pedían, que deje pasar más luz, es decir, mayor superficie, máximo. Bueno, una aclaración. ¿Y si no hubiera obtenido un máximo, sino un mínimo? Pues si no tengo un máximo, sino un mínimo, pues es que el problema no tiene solución. A no ser, ojo, de que el problema esté definido en un intervalo. Porque si está definido en un intervalo, tendré que ver si los extremos de ese intervalo son máximos o mínimos. ¿Cómo? Pues sustituyendo en cada uno de los extremos en la función, ¿de acuerdo? Y el extremo que me dé con mayor imagen, pues será el máximo. El extremo si está definido en un intervalo, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Recuerden que si una función está definida en un intervalo, puede tener máximos y mínimos también en los extremos. Bien, ya hemos calculado x, pero ahora hay que calcular y. ¿Cómo se calcula y? Pues sustituyendo en el valor de la ligadura. O sea, donde estaba x, que es aquí y aquí, voy a sustituir su valor. Ahí y ahí, ¿vale? Y voy a sustituir esto. Así. Ahora voy a sacar factor común esto, 20 partido 3pi más 8, y me quedaría, como lo estoy sacando negativo, pues me quedaría pi medios más 1, ¿verdad? Y pi medios más 1 es pi medios, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues vamos a resolver esto. Esto sería 5. 20 entre 2 es 10, por eso he puesto 10. 10 por 3pi partido 3pi más 8. Y 10 por 3pi son 30pi, ¿verdad? 5 menos 30pi partido 3pi más 8. Si hacemos el común denominador, me daría 3pi más 8. Y habría que multiplicar 5 por 3pi más 8. 5 por 3 son 15pi. Y 5 por 8, 40. Menos 30pi, ¿verdad? 15pi menos 30pi son menos 15pi. O sea, me daría 40 menos 15pi partido 3pi más 8. Y eso es lo que vale nuestra y. Ya tenemos entonces las medidas del túnel, que es lo que el problema me ha pedido, ¿de acuerdo? El problema me pedía encontrar las medidas del túnel. Que deje pasar más luz, pues estas son las dos medidas del túnel que deja pasar más luz. Pues gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.